10 de la mañana, 6 minutos. Continuamos en la Junta General del Principado. Ya saben que después de la primera parte de tertulia tenemos tiempo para la entrevista por la que están pasando diputadas y diputados de los distintos grupos políticos. Hoy comparte este espacio, comparte este tiempo con nosotros Covadonga Tomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Covadonga, buenos días. Pues estoy muy bien. Buenos días otra vez. Muchas gracias, ¿no?, por continuar con nosotros este rato de conversación. Casi quería continuar con lo que hablamos en la primera parte en torno al 8M, que tiene un especial significado para ti, lógicamente, ¿no? Yo creo que tiene un especial significado para todas las mujeres. Y lo decía antes en una de mis intervenciones. Ojalá llegue el momento en que sea un día de celebración, porque se alcanzó la igualdad plena, porque hay justicia social y porque todas las personas tenemos los mismos derechos. De momento hay que seguir saliendo a la calle a reivindicar, porque hay datos fehacientes de que la desigualdad sigue existiendo. Hay una tremenda brecha salarial, hay techos de cristal que romper. Hay una desproporción en la asunción de los cuidados que sigue siendo una realidad, y hay violencias contra las mujeres que tenemos que seguir combatiendo. Y recordar además que nosotras, las feministas, incluimos siempre en nuestras reivindicaciones a todas las personas, porque aquí se habló de enfrentar, lejos de enfrentar, lo que se pretende es incluir a los hombres, incluir a las mujeres, incluir a las personas trans, a las intergénero, al LGTBIQ+, y todas las letras que se vayan añadiendo, porque entendemos que todo el mundo, todas las personas tienen derecho a los derechos, valga la redundancia. Bueno, ¿hay una revisión del feminismo, Cova? Bueno, yo entiendo que desde la derecha se pretende hacer no una revisión, sino una caricaturización del feminismo, hablando, como escuchamos hoy, de falso feminismo, concepto que evidentemente estoy muy lejos de entender. El feminismo es uno. El feminismo, como digo, tiene un objetivo claro, que es alcanzar la igualdad plena y la justicia para todas las personas. Desde el progresismo, ¿hay una revisión del feminismo? Yo creo que no, creo que hay voces diversas, creo que a veces hay conversaciones en las que se producen desencuentros, concretamente, y antes que hablaba de las personas LGTBIQ+, tú sabes bien que desde el socialismo el Q+ se les cayó, no tienen la misma idea ni ejercen la misma defensa que nosotros ejercemos de las personas trans, de las personas intergénero, del Q, de la plus. Y tampoco entendemos por qué, pero en cualquier caso esto no puede ser una bomba en la línea de flotación del feminismo, que es un movimiento mucho más trascendental y mucho más importante. Lo que hay que intentar es consensuar, y lo que hay que intentar es alcanzar la reivindicación de justicia para todas y para todos y para todes. Te decía lo del revisionismo porque sí, en los últimos tiempos escucho cómo parece que se añaden más responsabilidades al feminismo frente a la situación política internacional. Feminismo entendiéndolo como movimiento global, universal, internacionalista, ¿no? ¿Es uno de los grandes desafíos? Es uno de los grandes desafíos, sin ninguna duda. El feminismo, yo creo que todas creemos, que todas sabemos ya a estas alturas, que es el movimiento que más ha conseguido cambiar las cosas en los últimos años, por suerte. Un movimiento organizado, potente, reivindicativo, generoso, abierto. Y es un movimiento al que efectivamente, como tú muy bien dices, se le exigen cosas, pero yo creo que eso no está mal. Creo que tiene que continuar avanzando el feminismo, y que tiene que servir de bandera para cambiar cuestiones no solo domésticas, en lo pequeño, en Asturias, en España, sino a nivel mundial. Bien, política real, digamos, brecha salarial. En la parte anterior insistías varias veces en hablar de brecha salarial. En Asturias tenemos una brecha salarial alta. Depende de qué informe mires, pues es más alta o menos, ¿no? Pero en cualquier caso, en los puestos de cabeza, ¿qué puede hacer la política real ante esto? Efectivamente, dependiendo del informe que mires, es más o menos, pero sí todos coinciden en que estamos en la parte alta dentro del conjunto del Estado, en brecha salarial. Bueno, hay dos cosas muy concretas. Una, que es
facilitar la incorporación de la mujer a todos los trabajos, porque aquí efectivamente se habló en un momento dado de roles masculinos y roles femeninos. En el mundo laboral parece que también continuamos cronificando estos roles que no deberían existir, y esto además se comienza a nivel educativo y se comienza explicándoles a las niñas que tienen derecho a formarse en lo que quieran y a ocupar los espacios laborales que quieran sin ningún tipo de distinción por el hecho de ser mujeres. Eso uno. Dos, poner en valor los trabajos de cuidados. Los trabajos de cuidados hoy por hoy siguen estando ocupados fundamentalmente por mujeres y no siempre se reconocen y no siempre se retribuyen de forma adecuada. Y tres, fundamental, y se está haciendo y esperamos que se siga haciendo a pesar de la derecha y de la extrema derecha, el salario mínimo interprofesional es una medida que ha avanzado después de la congelación a la que lo sometió la derecha, ha avanzado gracias a Yolanda Díaz, en este caso, al frente del Ministerio de Trabajo, y es una medida que, desde luego, viene a homogeneizar, a igualar, a ayudar en esta disminución de la brecha salarial. Continuando con la brecha, pero yendo hacia las pensiones, donde también hay una brecha de la que no siempre se habla. Quizás en Asturias, por nuestra estructura económica, se nota más que en otras comunidades autónomas. Efectivamente, y es otro dato que tenía apuntado por ahí, pero claro, tenemos tan poco tiempo para hablar de cosas tan importantes que no siempre te da lugar a contarlo todo. Y efectivamente, las mujeres cobran significativamente menos una vez que se jubilan y reciben que se jubilan, o las pensiones no retributivas. Las pensiones no retributivas son ¿por qué? Porque muchas mujeres que se dedicaron históricamente a todos esos cuidados que no se reconocieron y no se retribuyeron, cuando llega la edad de jubilación tienen una pensión no retributiva que es pues muy inferior a la que puedan percibir los hombres que se jubilan de otros trabajos. Efectivamente, en Asturias hay una brecha importante además porque tradicionalmente los hombres ocuparon los trabajos de la industria, los trabajos de una serie de sectores mejor retribuidos y que por lo tanto generan unas pensiones mejores. Esto es un tema que hay que trabajar también y hay que tratar desde luego de igualar las pensiones de hombres y mujeres, mejorando las pensiones de esas mujeres que, como digo, cobran pensiones no retributivas, que no reconocen el trabajo que realizaron durante muchísimos años. Hace unos meses, 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, pero parece que es inevitable que también frente al 8M o ante el 8M hablemos también de violencia machista, con un caso en Langreo, como bien sabes, ¿no? Bueno, efectivamente, es inherente al 8M, aunque se celebre también en noviembre un día concreto contra las violencias machistas. Primero y fundamental, mucho cuidado porque la extrema derecha que avanza tiene entre sus banderas la negación de esta violencia. Esto es peligrosísimo. Es un mensaje que no podemos dejar avanzar en ningún caso. La violencia machista existe, las violencias machistas, y hay que combatirlas. Hay un dato que es importante, que es que efectivamente cuantitativamente crecen los casos de violencia. Tenemos que preguntarnos si de verdad están creciendo porque hay más de los que había, o si también hay un cierto componente que sería en cualquier caso un avance de que conocemos más porque la sociedad se atreve a denunciarlo y a decirlo alto y claro. Y aquí me gustaría pararme en una cuestión. Digo, la sociedad denuncia porque no podemos permitirnos el revictimizar a las mujeres exigiéndoles que sean ellas las víctimas las que tienen que denunciar. La que quiera hacer, por supuesto, que lo haga. Pero tenemos que estar con ellas, acompañarlas, ayudarlas y denunciar todas aquellas situaciones de violencia que detectemos, que veamos desde nuestros puestos de trabajo, desde los entornos familiares, sociales, etcétera, porque es muy importante. Sigue siendo una lacra tremenda. Efectivamente comenzó el asesinato de Carilenia en Langreo. Hay otra mujer asesinada, creo que era en Benalmádena, en Málaga. Las cifras son espeluznantes y no todas llegan al asesinato, por suerte. Hay mucha violencia que no termina en asesinato y es un tema con el que ojalá de verdad juntásemos las manos y los hombros para luchar contra ella en lugar de utilizarla como arma arrojadiza en este caso, ¿no? Ya no estás en Podemos, como es evidente desde hace
ya una buena temporada, pero ante estas noticias en las que se habla de Monedero, ¿hay decepción? ¿Se puede decir así? Hay decepción, como no la va a haber, porque evidentemente cuando tú estás en un partido progresista que defiende el feminismo, que defiende la lucha contra las violencias, que lo hace además desde todos los frentes y utilizando todos los argumentos, porque los argumentos existen, que de repente aparezca una persona que de alguna forma personalizaba esa lucha, esas ideas, y que sin embargo tiene actitudes completamente reprobables, es decepcionante. Es decepcionante siempre que cualquier hombre en tu entorno, el social, el político, el económico, el familiar, tiene este tipo de actitudes. En nuestro caso, y cuando digo nuestro caso me refiero al de las mujeres que nos dedicamos a la política desde el ámbito progresista, es especialmente decepcionante que nuestros compañeros de camino tengan estas actitudes. Sí. También es cierto que se separan inmediatamente de los puestos de responsabilidad política y se toman actuaciones contra este tipo de comportamientos, sin duda, y eso, creo que nos tiene que, iba a decir, reconfortar de alguna manera. Nada reconforta frente a estas cosas, pero por lo menos hacer las cosas bien en ese sentido. Bien, abrimos un poco más el foco porque leía una frase que se te atribuye, supongo que es así, porque era de unos compañeros de otro medio de comunicación de hace tiempo, que decías: la izquierda tiene la obligación de reorganizarse, ser generosa, construir y poner sobre la mesa un proyecto. Estoy completamente de acuerdo con esa frase que efectivamente dije yo en algún momento, porque creo que es así. Creo que es así. Creo que vivimos un contexto político complicado. Creo que las que tenemos un pensamiento progresista y que además vemos de verdad peligro en el avance de la extrema derecha y de la derecha, que además cada vez se aproximan más en sus postulados, tenemos que ser generosas, sentarnos y decir, hay que fortalecer la izquierda, y impedir que se avance desde la derecha. ¿Es factible? A nivel de votaciones en la Junta se ven, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene que serlo. Y voy a decir más. Creo que todo el entorno de izquierdas que no es PSOE tiene que reforzarse para, como yo creo que dije ya también en alguna ocasión, tirarle del bracín al Partido Socialista, recordarle lo que son las políticas de izquierdas, recordarles lo que es el verdadero progreso y el verdadero avance, y tratar de parar esas tendencias neoliberales próximas a veces casi más a la derecha que a la verdadera izquierda que tiene el Partido Socialista. Yo creo que esto es muy importante. Supongo que preocupada cuando ves el panorama político internacional y en estas últimas semanas todo lo que tiene que ver ligado a la situación en Ucrania, al papel en definitiva de la Unión Europea. Muy preocupada porque creo sinceramente que es para preocuparse. El escenario que se está pintando es verdaderamente gris, es tremendo. Hay un personaje en este momento al frente del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, que es un auténtico anormal, que además ha decidido que tiene capacidad para hacer cosas tremendas. El otro día el comportamiento en la reunión con Zelensky a mí me pareció absolutamente bochornoso. Creo que no solamente a mí, sino a cualquiera que lo viese. Y me parece que en Europa, desde luego, tenemos que sentarnos también a conversar de qué manera queremos enfrentar esta nueva situación, este nuevo tablero geopolítico en el que, como digo, pues está, pero no solamente es Trump, es Putin en Rusia, es una serie de personajes moviendo los hilos que verdaderamente producen terror.
Bien, bueno, se derivan de esas políticas algunas cuestiones. Esta semana hemos hablado en el programa en torno a lo que tiene que ver, al impacto que puede tener ese plan de industria limpia que quiere poner en marcha la Unión Europea. De hecho, el lunes hay una reunión del Foro por la industria aquí en Asturias. ¿Qué impacto crees que pueden tener? ¿Es una medida acertada? ¿Es una medida en la que hay que profundizar un poco más? Nosotras creemos que es una medida acertada en el sentido de que es necesario el avance hacia una producción industrial limpia. Es evidente que hay que tratar de compatibilizar la producción industrial con el respeto, con el cuidado medioambiental, con la disminución de la generación de emisiones, con todas estas cuestiones. Es una responsabilidad que es de todos y de todas, pero tenemos el enorme problema de que los principales países emisores esta responsabilidad la delegan, no les interesa el tema, no les interesa también porque están al frente, personas que entre otras cosas niegan la Agenda 2030, niegan el cambio climático, niegan la evidencia científica, lo niegan todo. Hombre, yo espero que en Europa mantengamos la calma y mantengamos también la responsabilidad, sí, de avanzar en ese camino de compatibilizar el mantenimiento de la producción industrial con las políticas verdes, con la descarbonización, con todas estas cuestiones. Me preguntaba si hay que profundizar más. Evidentemente hay que profundizar más. Hay que, entre otras cosas, como digo, hay que compatibilizar ambas cosas, pero hay que estudiar la forma de hacerlo. Y hay que estudiar la forma de hacerlo de manera que sea efectivo y que tenga impacto, pero que no suponga, por otro lado, pues a lo mejor cierres inesperados o innecesarios, pérdidas de empleos y todas esas cuestiones que siempre tenemos en la cabeza cuando hablamos de este tema y que son también muy importantes. En esta idea europea del el rearme de Europa, subir la inversión en defensa, ¿se abre una oportunidad para Asturias, donde tenemos cierta experiencia en este tipo de industria y donde están implantadas, como sabes, empresas potentes de este sector? Mira, aquí te voy a contestar con lo que de verdad pensamos nosotras, que es que hay que poner el esfuerzo, todo, el intelectual, el económico, en construir paz, no en construir guerra. Lo tenemos clarísimo. ¿Se abre una oportunidad? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que la verdadera oportunidad sería ser capaces de hablar de otra manera, de negociar de otras formas, iba a decir, fíjate, de conservar una paz que hemos estado trabajando durante muchos años y que la tenemos, pero no me atrevo a decirlo porque en realidad paz, ese concepto que a todas nos encantaría alcanzar, no hemos tenido nunca, ¿no? Siempre hay focos de conflicto, más o menos mediáticos, más o menos grandes, que afectan a más o menos personas, pero bueno, en este momento sí que es verdad, y volviendo a la sensación de miedo que producen los acontecimientos a nivel mundial, tenemos más presente quizás la posibilidad de un conflicto que nos afecte directamente. Ayer leí una noticia que me espeluznó. Las facultades de medicina de Bélgica preparan a sus estudiantes para un posible escenario de guerra. Me parece tremendo. No recuerdo en qué medio lo leí. Era un medio contrastado, yo no leo fake news. Pero en cualquier caso, esto es muy significativo, da mucho miedo. Y nosotras entendemos que lo que hay que hacer es construir paz. Hay que construir paz. Así que no voy a pronunciarme sobre si esto es una oportunidad económica o no para Asturias, porque no quiero. No quiero tener que ponerme en esa tesitura. Lo que quiero es lanzar el mensaje de que de verdad hay que construir paz y hay que hacerlo desde todos los frentes. A ver si nos da tiempo al menos un par de asuntos sobre la Junta. Reprobación de la consejera de Derechos Sociales, de Marta del Arco. Votabas en contra de esa reprobación, así te la afearon también, ¿no? Sí, pero bueno, a mí los afeamientos dando voces y diciendo cosas que no son verdad, la verdad es que me preocupan muy poco. Yo creo que fui clarísima en mi
posición. De hecho, pregunté al presidente sobre el tema de derechos sociales y bienestar, poniéndole sobre la mesa las muchas deficiencias que hay, a pesar de que hace 1 año y medio ya él habló sobre un pacto, un gran pacto por los cuidados, y le dije además que yo, cuando el equipo va mal en la liga, no voy a meterme con los jugadores, voy a preguntarle al capitán del equipo, al entrenador, qué es lo que está pasando y por qué no funcionan sus políticas. Es más, le dije claramente que si no se solucionan una serie de cuestiones en este ámbito, quizás la siguiente reprobación debía ser la suya y de su gestión. En cuanto a la consejera, yo no voy a comprar una estrategia del PP que no me interesa en absoluto, que es la de reprobar todas las semanas a alguien para desgastar un gobierno progresista. Bien, y ya la última, casi en un minuto, porque creo que en pocos días entramos en una siguiente fase en lo que es la tramitación de iniciativas aquí en la Junta General del Principado en torno a la reforma del Estatuto. Llegarán las comparecencias. Llegarán las comparecencias, efectivamente. Llegarán las comparecencias. Vox traerá una vez más a esos pertombables que sacan del baúl cada vez que se habla de este tema, pero el resto traeremos a comparecientes serios, a personas que tienen mucho conocimiento de las lenguas y de su situación y que yo creo que nos van a iluminar sobre la posibilidad de que definitivamente se reconozcan las lenguas asturianas, porque francamente es algo que se hizo en otras comunidades autónomas sin dramas y que aquí no entendemos por qué no se acomete. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Covadonga Tomé, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotras, como siempre, y buen viernes. Muchas gracias.